cada una de las visitas que nos están acompañando en esta noche y nos preparamos en esta noche para continuar con nuestra crónica número 22 titulada El poder transformador de el no. Entonces, para esto vamos a compartir pantalla y en el nombre del Señor vamos a iniciar. ¿Sí me escuchan? Sí, amén. Y están viendo la diapositiva. Amén, hermana. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, amadas hermanas. Bueno, queremos iniciar diciéndoles que cuando muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a que nos digan no, ¿qué sucede? Muchas veces sucede que nos podemos entristecer, nuestra moral se baja, pero detrás de ese no hay algo poderoso. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Cómo el no de Dios puede transformar nuestra vida. Ustedes se preguntarán, ¿cómo el no de Dios puede transformar vidas? Sí, hermanas, esta noche lo vamos a ver en nuestra crónica número 22. Entonces, iniciamos nuestra crónica leyendo la cita de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo de 5 al 7. Yo voy a leer para ustedes. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Palabra de Dios. Vemos, hermanas, dos veces en el versículo 5 y en el versículo 6 la palabra no, precedida de la palabra Jehová. Yo he subrayado la palabra no para que veamos que el mismo Dios fue el que no aprobó el que Ana tuviese hijos. De Dios es el dar, el quitar. Dios abre, Dios cierra. Y Él es soberano sobre nuestras vidas y sobre todo el universo. Pero veamos por qué Dios no le permitió a Ana tener hijos. El versículo 5 nos habla de que Elcana era esposo de Ana. Pero resulta que él no solamente tenía a Ana, él también tenía otra mujer llamada Penina. Este era un matrimonio que tenía, por así decirlo, en estos tiempos, un amante. Y esto era una aflicción para Ana, porque ninguna mujer realmente cuando se casa con un hombre, ella desea tener una amante en su matrimonio, alguien que le haga la vida difícil, imposible. Y a Ana le tocó esta parte, tener una rival. Y esa rival era Penina, la cual, amadas hermanas, la hacía llorar. ¿Por qué? Porque se burlaba de ella en sus caras, la humillaba, la ofendía, porque ella no le podía dar hijos a Elcana, mientras que ella sí tenía hijos. Cada año Penina le estaba dando un hijo. Y esto era permitido por Dios. Sí, hermana, Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en la vida de Ana. Para llevar a cabo su plan, Dios inició diciéndole a ella no a su deseo. Y el deseo de Ana inició como algo personal. Ella quería un hijo, pero para su conveniencia, para su satisfacción, mas no tenía en su corazón el deseo de Dios, el deseo de que ese hijo sirviera a Jehová, como era la costumbre del pueblo de Israel, que todo hijo era ofrecido, todo hijo era
un sacerdote para que pudiera ministrar en la casa de acuerdo a la tribu a la cual pertenecían. La oración de ella era una oración común, una oración personal, la cual es solamente querer para uno, una oración individualista, en la cual yo quiero para mí, pero no veo la necesidad de Dios, no veo el plan de Dios, no soy una con el plan de Dios. Esta era la oración de Ana. Por eso no era contestada y Dios le permitió pasar por un proceso para que ella pudiera conocer, profundizar, llegar a ser una con el plan de Dios. Y era necesario, amadas hermanas, que ella pasara por toda esta situación de humillación, de ofensa, de burla de parte de su rival Penina. Y esto a ella la afligía tanto que ella lloraba amargamente. Todavía ella estaba en su alma. Ella se entristecía. Ella tenía su corazón en amargura, porque no es fácil saber que tú deseas algo y que no te llega y que la otra persona sí lo tiene, pero detrás de todo eso, amada hermana, permítame decirle, estaba Dios. Y no era que Dios era malo o estaba actuando con Ana de una manera egoísta o estaba haciéndola que ella pagara por algo injusto que ella hizo. No, hermana. Ella todavía no había detectado y ella seguía orando, seguía quejándose, derramándose en amargura, pero no tocaba todavía el corazón de Dios, todavía no profundizaba, todavía no podía ver, el velo lo tenía todavía colocado en su conciencia, porque ella primero veía su dolor, veía su lástima, ella tenía una conmiseración hacia ella misma, todavía le dolía, y esto le impedía ver a ella que Dios tenía un plan para ella, aleluya. Y seguía a Ana en la misma actitud, en la misma condición. Y entonces ni aún el cariño de su esposo Elcana la llegaba a ella llenar, ser feliz, porque su centro, su meta era tener un hijo, pero era tener un hijo para satisfacción de ella, para que Penina no la molestara más, para que Penina no la ofendiera, no la humillara, ya no la menoscabara, no la despreciara, porque realmente cuando una persona es despreciada y humillada, no es algo agradable. La persona se siente lo más baja, se siente que nadie la quiere, su autoestima está completamente por el suelo. Así se sentía Ana. Y todo esto permitido por el Señor, hasta que ella logró detectar qué quería el Señor. A través de su oración, el Señor no le concedió salir embarazada. Eso pasaron mucho tiempo. El libro de Samuel nos narra qué tiempo demoró ella orando y qué tiempo ella alcanzó a conocer el propósito de Dios. En qué momento ella pudo ser una con el plan de Dios, permitiéndole al Señor que trabajara en ella. Cuando ella descubre lo que Dios quería en ella, entonces su oración alcanzó otro nivel. Ya no era la oración de llanto, de amargura, de resentimiento, ni de baja autoestima, sino era una oración más elevada. ¿Por qué? Porque Dios aprovechó las circunstancias de ella para poder transformarla. La humillación, hermana, nos lleva a nosotras a transformarnos. Es necesario muchas veces que nosotras seamos humilladas, que seamos pasadas por pruebas en las cuales nosotras podamos experimentar el poder transformador de Dios. Y no, hermana, una queja avanza. Cuando Dios nos pasa por procesos, necesitamos ser una con Dios en el plan que Él tiene para nosotros. Lo que Dios desea en nosotros, necesitamos, hermana,
darle las gracias, humillarnos delante de Él, agradecerle a Él, adorarle, alabarle. Si estás en prueba, hermana, adora a Dios, alaba a Dios, humíllate delante de Dios y verás, amada hermana, cómo Dios abre su corazón para concederte lo que tú anhelas. Dios te lo va a conceder, hermana. A veces Dios no te ha preguntado por qué se ha demorado en darte una respuesta a tu petición. Quizás vienes orando año tras año sin una respuesta. Hermana, se debe a que no has permitido que Dios te transforme, que Dios llegue a madurarte a través del proceso que Él desea llevar a cabo en tu vida. Porque Él quería, Dios, en la vida de Ana, que ella, ese hijo, lo consagrara al Señor, al servicio, que él fuera un sacerdote, hasta que ella no subió su nivel de oración, hasta que ella no se compromete con Dios. Su oración, hermano, era la misma. Pero cuando ella asciende ese nivel de intimidad con Dios, amada hermana, su oración cambia la esfera, cambia el ambiente, porque ella se introduce, ella es una con el propósito de Dios y ella descubre que tenía ese hijo que entregarlo, consagrarlo al Señor. Y ella entonces hace pacto, hace voto de entregar a ese hijo llamado Samuel para el servicio de la casa de Dios. Y gracias al Señor que la experiencia de Ana, hermanos, fue una experiencia muy gratificante, muy renovadora, de mucha ganancia, porque ella fue la mujer que Dios usó, que Dios quería transformar para que a través de ella pudiese llegar Samuel a ser sacerdote, llegar a ser juez de la nación. Y ella cuando descubre, hermanos, su oración cambia. Y esto es lo que Dios quiere llevarnos a nosotras, a que veamos que los no de Dios, hermanos, se tornan una bendición. Así es, hermana. Yo les digo, en mi experiencia, los no los cuales Dios me ha permitido pasar han sido de gran bendición. ¿Por qué? Porque Dios me ha pasado por procesos de fuego, por procesos de refinamiento, para hoy poderme usar. Por eso les digo con autoridad que si estás pasando por un proceso, permite que Dios te transforme. No te opongas al trabajar divino de Dios. Ábrete, humíllate delante de Él, quebrántate, alábalo, adóralo, para que alcances la misericordia del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Y vamos a avanzar considerando cómo la experiencia de Ana nos puede servir a nosotras para que podamos llegar a ser no solamente las mujeres que oran para obtener algo, sino llegar a ser intercesora. Ana llegó a ser al final una intercesora. Veamos ahora los motivos que tuvo Ana para orar. Ana inició su oración, como les decía anteriormente, personal, en la carne. Una oración que tenía intereses. Y Dios le permitió que ella iniciara esa oración con intereses, una oración muy personal, muy particular, que solamente la concernía a ella y a sus intereses, más Dios estaba fuera de los intereses de ella. Entonces, los motivos que ella tuvo para orar, y la oración de ella cambió una era, fueron los siguientes. Ella forma parte de un matrimonio polígamo, es decir, su esposo lo tenía que compartir, figúrense usted, con su rival llamada Penina. Esto sí es realmente causa amargura. ¿Qué es lo que destruye hoy en día un hogar?
el adulterio, ¿cierto? Cuando un matrimonio, el hombre o la mujer le es infiel, inmediatamente ese matrimonio es destruido. ¿Por qué? Porque hay una tercera persona allí en esa relación. Y realmente esto era lo que quería Penina, destruir el matrimonio de Ana. ¿Para qué? Para que ella no llevara a cabo el plan de Dios. Pero Dios no le permitió a Penina llegar más allá de lo que no le era permitido. Sí le permitió que la ofendiera, que la humillara para que ella se quebrantara, se humillara, para que finalmente ella pudiera reconocer que sin Dios ella no podía hacer nada. Ella quería un hijo en sus fuerzas, pero Dios no la apoyaba, porque Dios iba más allá del simple deseo personal. Dios quería algo más. Entonces Él permitió que Penina tuviera parte allí en esa relación, en ese matrimonio de Ana con el Cana. Y ella siempre estaba allí. Cada vez que se la encontraba era humillándola, ofendiéndola e incitándola a la pelea, pero ella siempre era una mujer muy prudente, muy sencilla. Ella aprendió lecciones de obediencia, lecciones de humillación a través de la manera como Penina la trataba, cómo Penina la ofendía, y esto la llevó a ella a quebrantarse. En vez de ella, digamos, de pronto decir, bueno, yo me voy a separar de ti, el Cana, porque yo no te doy hijos. Ella no tomó esta decisión. Ella perseveró. Dios le dio fuerza para perseverar. Y ella estaba confiada en que algo podía resultar de esta oración. Y efectivamente así fue. Ella elevó el nivel de su oración hasta que finalmente pues Dios le concedió el deseo de su corazón. Ella estaba muy confiada de que el Cana la quería, y de hecho el Cana la quería a ella, le daba la mejor parte cuando ellos llegaban a ofrecer sacrificios al Señor. La mejor parte era para Ana, quien era su esposa, a la que él amaba. En el tiempo de antes la costumbre era que los hombres tenían pues su esposa y sus concubinas, como lo vemos en el caso de Abraham y otros hombres de la Biblia, que ellos tenían concubinas, pero siempre en el plan de Dios la preeminencia era para la esposa, el primer lugar para la esposa. Entonces esto era algo que Dios apoyaba. Dios no apoyaba el adulterio, Dios no apoyaba la poligamia, Dios apoyaba el matrimonio. Y de esa unión entre Ana y el Cana tenía que nacer Samuel. Y esto fue el motivo poderoso que llevó a Ana a elevar su nivel de oración. El ver que en su matrimonio había una tercera persona y que esa persona era una rival que la humillaba, la ofendía, le hacía, digamos, quedar mal, y eso a ella la entristecía. Pero en vez de ella de desertar, lo que ella hacía era más introducirse en la búsqueda del Señor, más buscaba al Señor, porque esto le dio fuerza. De pronto, muchas o algunas inmediatamente renunciamos y decimos, no, yo no voy a orar más, yo voy a llegar hasta aquí, voy a deshacer mi matrimonio, yo no voy a seguir más con este hombre, porque esta mujer eh, me, me es molesta, ella me agravia, ella me ofende, ella me insulta, no, pero ella perseveró, ella siguió a pesar de las dificultades. Miren que ella no se amedrantó, ella no se debilitó. Entre más Penina la ofendía, la hostigaba, Ana avanzaba más, corría más.
Y eso es lo que Dios desea, que ante las dificultades nosotros seamos esas mujeres guerreras, fuertes, decididas, que las dificultades no nos desanimen, hermanas, sino que nos hagan avanzar, que nos hagan mujeres fuertes, mujeres que en medio de la prueba, en medio del proceso, podamos encontrar a Dios y podamos ver que detrás de ese proceso hay un propósito, y el propósito es que nosotras seamos transformadas para ser útiles en las manos de Dios. Y esto nos va a llegar finalmente a reinar. Otro de los motivos poderosos era la esterilidad de Ana. Ana no podía darle hijos a Samuel, a Elcana, perdón. Entonces Dios aprovechó esta coyuntura para que ella clamara más. O sea, en otras palabras, Dios le cerró las puertas a ella, porque a Dios no le costaba realmente, pues, darle ese hijo. Pero Dios es soberano, amadas hermanas, en nuestra vida. Él hace como Él quiere. Cuando nosotras, como hijas de Dios, reconocemos que Dios es soberano sobre nuestras vidas, nosotros permitimos que Dios trabaje y lo haga como Él quiere, no como nosotras queremos, porque a la final, hermanas, cuando nos resistimos, vamos a terminar cansadas, vamos a terminar agobiadas. ¿Y qué es lo mejor? Rendirse al Señor. ¿Qué es la ganancia que nosotros tenemos cuando nosotras nos rendimos al Señor? Hermana, que nosotras llegamos a ser esas mujeres cooperadoras de Dios. Las dificultades nos enseñan a que podamos ser esas mujeres guerreras que trascienden en las dificultades, esas mujeres que pueden ayudar a otras porque ya han pasado por ciertas situaciones y esas situaciones les han dado la victoria. Entonces, esto es lo que Dios desea hoy, que nosotras podamos convertir estos no de Dios en una oración y que esa oración trascienda y que no solamente trascienda, sino que podamos constituirnos en mujeres intercesoras, que podamos ser la ayuda idónea de Dios a través de la oración, que podamos ser la ayuda idónea de nuestros pastores. Lo que nosotros queremos, si queremos que nuestros hijos sean ganados, ¿qué necesitamos hacer, amadas hermanas? Orar. Si queremos un empleo, necesitamos orar. Si queremos que nuestro esposo cambie, necesitamos orar. Para todo necesitamos orar. Sin la oración, hermana, no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos depender de Dios a través de la oración, conocerlo, como lo hizo Ana. Ana conoció al Señor íntimamente porque ella buscó el rostro de Dios. Eso es lo lindo de la experiencia de Ana, que Ana, entre más humillada era, ofendida, ella más buscaba de Dios. O sea, esto la impulsaba. La hostigación de Penina la impulsaba más a orar. Parece algo increíble, pero cierto. Ella no tiró la toalla, como dicen por ahí. Contrario, ella sostuvo la toalla y ella guerrió, ella pagó un precio por su hijo Samuel. Así nosotros, Dios está demandando, hermana, no tiremos la toalla, sostengamos la toalla, paguemos el precio por lo que queremos y Dios nos los va a conceder. Pero Dios desea que tan pronto nosotros tengamos lo que queremos, no nos quedemos pasivas, sino que avancemos en la oración, que seamos esas mujeres intercesoras. ¿Por qué? Porque la oración es lo que menos nos gusta hacer. No nos gusta orar y menos levantarnos temprano, 4 de la mañana, 5 de la mañana, orar. Ah, no, yo todavía tengo sueño, estoy cansada. Ya sacamos todas las excusas para orar. Pero ustedes no saben que la oración es fuente de poder. Y todo lo que un hijo de Dios quiera se consigue a través de la oración. Realmente la oración es el respirar. Y si nosotras no oramos, hermana, nosotras, hermana, dejamos de respirar. Ese es el combustible que nos sostiene, que nos da fuerza, que nos da valor. La oración.
buscar a Dios desde temprano, clamar a Dios, que nuestra vida, amada hermana, sea una oración continua. Estamos en la casa, estamos orando, estamos en el empleo, estamos orando, estamos en el transporte, estamos orando. Esto es lo que Dios desea hacer de cada una de nosotras, mujeres aquí presentes en esta sala, mujeres de oración, mujeres intercesoras que trasciendan y que puedan cambiar el destino de una ciudad, de una familia, de una empresa. Solo se consigue a través de la oración. Ana pudo conseguir el deseo del corazón de Dios hasta cuando ella elevó su nivel de una oración común a una oración elevada. Ella pasó por esas etapas y en esas etapas Dios la procesó con ese propósito. Y Dios pudo usar a Samuel luego que su madre pagó un precio en oración. Esto nos muestra que necesitamos, hermanas, pagar el precio en oración, ser mujeres que no nos desanimemos. Si no tenemos la respuesta en 1, 2, 3 meses, sigamos orando, hermanas. No desmayemos, porque recordemos lo que el Señor nos dice en su palabra, que debemos ser perseverantes en la oración. La oración siempre nos va a ayudar, hermana. Muchas veces nosotras queremos las respuestas instantáneas, pero ¿qué nos dice el Señor? Quiero leer para ustedes en Lucas capítulo 18, versículo 1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aleluya, hermana, quiero que este versículo no se nos olvide. Anotémoslo, hermana. Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En esta noche debe surgir una necesidad en nuestra vida, en mi vida, de orar siempre, hermana. Siempre es todo, en todo tiempo. ¿Ya? Y no desmayar. Si por lo menos yo no veo las respuestas de Dios en X tiempo, pasa el tiempo y yo no la veo, no debo desmayar. Hermana, debo ser perseverante. Yo les quiero contar un testimonio, algunas hermanas presentes lo saben, pero veo la grandeza de mi Dios. Y es que el año pasado, a causa de la pandemia, el trabajo para mí aumentó, me delegaron más funciones y estaba a punto de caer en un estrés laboral, pero le oraba mucho al Señor para no caer en tal situación. Y empecé a orar: Señor, yo necesito que tú me envíes, Señor Jesús, un auxiliar, alguien que me colabore. Hermana, yo empecé a orar y todo el año, y la respuesta no se dio, hermana, en todo el año. Solamente ya finalizando el mes de diciembre, a principios de diciembre, veía todo como que difícil, pero mi fe no menguaba, porque había en mi interior paz, había una paz. Cuando decidí dejar esa petición en manos de Dios, esa carga, cuando la solté, me la quité de mis hombros y se la entregué a Dios, Dios pudo contestar mi oración. Y mi jefe se me acerca y me dice: Rosa, ya nos aprobaron la persona que te va a ayudar. Yo, Señor, gloria a Dios. Hermana, fue precioso. Pero pasaron muchos meses para que la respuesta pudiera llegar. Pero solamente cuando yo entregué esa carga y seguí disfrutando, mi Dios, Señor Jesús, tú te encargarás de mi necesidad, tú la conoces, hermanas, y así fue. Dios me respondió. Entonces, igualmente, hermanas, necesitamos pasar todas por el proceso. Dios no nos va a tratar a todas de la misma manera. Ya habrán oraciones que son contestadas en forma inmediata, hermana, como otras no. Puede ser porque no nos conviene en esos momentos, lo que tú pides no es para tu bien, no te va a convenir, Dios no te lo puede dar. Otras porque no es el tiempo de Dios
para darte lo que tú pides. Otras necesitas quemar más incienso, necesitas más humillación, necesitas más quebrantamiento, necesitas más adoración, necesitas más alabanza, porque la oración tiene niveles, hermana, y Dios quiere que nosotras alcancemos esos niveles, que pasemos de la oración pasiva, monótona, a una oración elevada, una oración que toque el trono de Dios, que sea uno con los intereses de Dios. Esto es lo que Dios desea para nosotras en esta noche. Entonces, amadas hermanas, gracias al Señor porque Él nos ha mostrado lo que Él desea, que seamos mujeres intercesoras. Eso que tú quieres, hermana, paga el precio en oración. Yo te lo digo, hermana, paga el precio en oración y obtendrás la respuesta de Dios. Realmente no hay otra manera. Aunque te frustres, aunque te desanimes, aunque te canses, persevera. Cobra fuerza hoy, levántate. Te dice el Señor en esta noche, levántate y cobra fuerzas. Que la victoria está pronto por venir. No te desanimes. Todo guerrero es necesario que pase por dificultades. Todo atleta tiene que pasar por dificultades para finalmente alcanzar la corona de vida. Nosotras estamos corriendo esta carrera. ¿Por qué? Porque anhelamos esa corona de vida y estamos pagando el precio por ello. Así igualmente, hermana, Dios quiere y cuenta contigo para que seas esa mujer de oración, esa mujer intercesora que se para en la brecha. Ana fue esa intercesora, esa mujer que se paró en la brecha por los intereses de Dios. Y sabes una cosa, Cartagena necesita intercesora. Cartagena necesita mujeres como tú, que se paren en la brecha para orar por las necesidades de esta ciudad, por las almas de esta ciudad que se están perdiendo, la juventud. Hay muchos jóvenes perdiéndose mujeres perdiéndose en la prostitución, jóvenes que se pierden en las pandillas, la delincuencia. Sabemos que Cartagena es una ciudad de turismo y es muy atraída por las personas de afuera, pero cuando ellos vienen a hacer, por así decirlo, fechorías, y eso trae el pecado. Y por eso necesitamos levantarnos para que el evangelio en esta ciudad avance. Necesitamos hacer frentes de oración. Necesitamos, hermanas, pararnos en la brecha para que podamos tener un alcalde que realmente pueda cambiar los destinos de esta ciudad. Yo en el tiempo que tengo de vivir aquí en Cartagena no he podido ver un alcalde que realmente pueda haber hecho algo por esta ciudad. Todavía no ha surgido, hermanas. ¿Saben por qué Dios me muestra que no ha habido un alcalde? Porque nos falta más oración. Cuando tú y yo oremos, nos paremos en la brecha pidiéndole al Señor por un alcalde que cambie esta ciudad, hermana, Dios va a levantar ese alcalde, pero necesitamos que más oración, intensificar más la oración. Yo invito a mis amadas hermanas que oremos por la ciudad de Cartagena, que oremos por ese alcalde. ¿Para qué? Para que la ciudad prospere, para que la ciudad avance, para que realmente el evangelio progrese. Las almas sean ganadas. Hay muchas almas, hermanas, sedientas de la palabra. Y nosotros no estamos realmente yendo a esas almas y necesitamos ir a las almas que necesitan que las ayudemos. Hay mucho por qué orar en nuestra querida Cartagena. Y nosotras estamos llamadas para esto, hermana. Y a Ana nos sirve de un ejemplo poderoso de que la oración que prevalece, hermana, es la que llega al trono de Dios. Si nosotras prevalecemos en nuestra oración por la ciudad de Cartagena, hermana, vamos a obtener ese alcalde. Y no solamente un alcalde, sino también un presidente. Y necesitamos, hermana, levantarnos en oración. Necesitamos ser mujeres intercesoras. Gracias al Señor porque Él nos viene hablando de que nos alentemos, tomemos fuerza y
seamos esas mujeres con las cuales Dios puede contar. Vamos a ver ahora el antes y después de la oración de Ana. Lo que antes era la oración de Ana y la actitud de Ana. Ella, antes de que su oración fuera contestada, había amargura en su corazón. Ella inicia su oración con mucha amargura, con mucho resentimiento, con falta de perdón, porque ella veía pues que el Cana tenía pues otra mujer y ella eso la hería, y que esa mujer la hiriera, la ofendía, le causaba amargura en su corazón. También fue una mujer muy afligida, ¿por qué? Por la persecución, la burla que le cometía Penina. Ella clamó desde lo profundo de su corazón. Esta situación la llevó a clamar a ella desde lo profundo de su corazón. Fue una mujer sincera en su oración. Ella se abrió al Señor y dio a conocer lo que había en su corazón. También se humilló. Este es un punto principal, importante en la oración nuestra, la humillación. Ella también aprendió a reconocer la dependencia del Señor, que sin Él no podía hacer nada. Todo dependía de Él y no exigía ni demandaba nada. En su oración ella no pedía, cosas que la pudieran beneficiar a ella. ¿Por qué? Porque fue aumentando el nivel de la oración. Entonces ya ella no pedía para sí, sino para la necesidad de su Señor. En él después vemos que ella tuvo una transformación, pero esa transformación se debió a que ella pasó por un proceso. Recordemos que ella no pudo llegar a tener hijos porque Dios no se lo permitió. Entonces eso la llevó a ella a cambiar su oración, a ser perseverante, a ser una mujer que no desmayó en el deseo del corazón de Dios, sino que ella pudo detectar y se pudo identificar, por eso llegó a ser una con el propósito de Dios. Entonces, a partir de allí ella tuvo una transformación, ya no era la misma mujer, ya no oraba de la misma forma, ya era una mujer que ella alcanzó una madurez espiritual. Ella se constituye en intercesora debido a todo este proceso que ella pasó. Llevó una vida de consagración también. Se consagró tanto a la oración, tanto al servicio al Señor, por causa de qué? De todo el proceso que vivió. Ella también tenía paz, aprendió a tener paz ante las dificultades, aprendió a ser agradecida con Dios. Cuando ya le venían las pruebas, ella se gozaba y agradecía al Señor y también adoraba y alababa al Señor. Todo esto lo aprendió Ana. Ella pasó de ser una mujer que tenía amargura de corazón para llegar a ser una intercesora. Esto es lo que Dios desea, hermanas, que colaboremos con Él, que nos le permitamos a Él ser transformadas y que alcancemos una madurez espiritual, que seamos esas mujeres intercesoras, guerreras, seamos la ayuda idónea de Dios, podamos nosotras ser aquellas que cambien la era. Gracias al Señor porque Él nos viene a animar. Él nos está dando un ánimo en estos momentos y nos está diciendo que sí podemos, que nada es difícil para Dios, todo es posible para aquel que en Él cree. Entonces, mujer de fe, tú eres protegida por Dios, eres respaldada por Dios, eres fortalecida en Dios, eres victoriosa en Dios, porque tienes su favor y esa mujer eres tú. Mujer que estás aquí presente, tú eres esa mujer de fe. Entonces no te amedrantes, no te intimides, hermana, porque el favor de Dios está contigo. Él te lo está diciendo en esta noche. Así que anímate y avanza. No desistas. Tu respuesta está pronto a venir. Dios quiere que te conviertas en una intercesora, que seas esa mujer que pueda ser una con Él en su propósito. Y también Él nos dice
Aunque 1000 problemas vengan sobre ti, recuerda que Dios es más grande que cualquier tormenta. Aleluya, hermana. Siempre los problemas van a venir, pero no porque los merezcamos, sino porque Dios tiene un propósito. Recordemos lo que nos dice la palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotras hemos sido llamadas y estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, pero todas ellas nos están ayudando a bien para llegar a ser esas vencedoras que el Señor quiere que seamos. Amada hermana, muchas gracias por su compañía. El Señor les bendiga. Ahora podemos compartir, hermanas. Vamos a hacer una dinámica. Comparta, hermana, su experiencia. ¿Cómo ha sido su experiencia